El día de hoy tenemos la vida de Moisés. Moshe, el hombre que, pues bueno, tiene mucha tela de donde cortar, como se dice, ¿verdad?, comúnmente, y pues tiene una vida llena de muchas experiencias, un llamado muy importante, un llamado muy interesante también. Moisés es un levita. Es muy interesante ahora en este hombre, en este personaje de la escritura, que aparece el libertador, ¿verdad? La clase pasada de los hombres de la Biblia vimos a la vida de Yosef, y Yosef conocía la promesa y la esperanza de que el Todopoderoso iba a manifestarse a través, obviamente, de su enviado, de su ángel, de su mensajero al pueblo de Israel en Egipto. La clase pasada vimos cómo finalmente Jacob conoce que su hijo está vivo, y sube toda la familia de Jacob a Egipto, y finalmente se establecen ahí, ¿verdad? Los recibe Yosef, los lleva a la mejor tierra, y ahí acaba la historia. Yosef muere, y Yosef pide que sus restos sean llevados de regreso, ¿verdad?, a la tierra donde nació, para que sean sepultados ahí. Y hablamos de la esperanza, de la promesa de la redención o de la resurrección. Bueno, Yosef menciona que el Eterno les iba a visitar, ¿verdad? Y eso lo vimos en Génesis, al final del libro. La semana pasada vimos Génesis. Génesis capítulo 50. Dice en el 24: y Yosef dijo a sus hermanos: yo voy a morir, mas el Todopoderoso ciertamente os visitará y os hará subir, dice, de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. ¿Ok? Entonces, bueno, dice, os visitará y los hará subir, los hará hacer aliyá. Eso es bien interesante, ¿verdad? Porque aquí estamos hablando de una promesa, una esperanza que conocía Yosef de primera mano por medio de su padre, y que además lo entendió Yosef, y entonces se lo guardó en su corazón. Y él, cuando vio todo lo que había pasado en su vida, con la vida de sus hermanos, y toda la situación que se estuvo dando en su vida, los más de 20 años, y finalmente Yosef murió en Egipto, él sabía que el Eterno iba a sacarlos de ahí. Yosef estuvo casi 100 años, 93 años viviendo en Egipto. 93 años viviendo en Egipto, imagínense, Yosef. Y pues bueno, los primeros años fueron difíciles, como ya vimos, pero él tenía siempre en su corazón esta esperanza. Entonces, bueno, eso se queda para recordatorio del pueblo de Israel. El día de hoy, que vamos a hablar de la vida de Moisés en la serie Hombres de la Biblia, vamos a analizar finalmente vamos a recordar, ¿verdad?, en el primer capítulo y en el segundo capítulo, cómo surge Moisés. En los primeros capítulos de Sefer Shemot, del libro de Éxodo, viene el relato finalmente del nacimiento de Moisés, su llamado, ¿verdad?, todo lo que ocurre para que el Eterno lo saque de Egipto y finalmente lo use como el libertador. Bien, llega el tiempo pues en que el pueblo de Israel se ha multiplicado, dice la Escritura, se ha hecho un pueblo grande. Y por cierto, eso es una cosa importante, ¿verdad?, que el Eterno le cumple a Abraham en primera instancia. Dice la Escritura, finalmente Moisés es el que habla de esto en el libro de palabras, Sefer Devarim, Deuteronomio. Vamos a leer rápidamente este verso.
que dice, Deuteronomio capítulo 1, verso 9, dice: en aquel tiempo yo os hablé diciendo, dice, yo solo no puedo llevaros. El Eterno vuestro Elohim os ha multiplicado, fíjense, os ha multiplicado, y he aquí, hoy vosotros sois como las estrellas del cielo en multitud, en multitud. ¿Qué les parece? Y todavía les dice, el Eterno vuestro Elohim, el Elohim de vuestros padres os haga 1000 veces más de lo que ahora sois, y os bendiga como os ha prometido. Dice la carta a los Hebreos que el Eterno le cumplió a Abraham lo que le había prometido, y esto era multiplicidad. Y aquí Moisés, al final de sus días, ¿verdad?, cuando les habla al pueblo, les dice, ustedes ya sois una gran multitud, ¿verdad?, incontable como la arena del mar. Y después que le cumple eso a Abraham, también le cumple la entrada a la tierra prometida. Finalmente, en la época de Yehoshua, entran a la tierra prometida, ¿verdad? Y lo vamos a ver después. Pero bueno, comenzando en Éxodo, empezamos a ver algo bien interesante en la vida del pueblo de Israel. ¿Okay? Algo bien interesante que pues llama mucho la atención en lo personal, porque cada tribu, dijimos que hay 3 formas de enumerar las tribus, ¿se acuerdan? Los hijos de Jacob, hay 3 formas de enumerar a los descendientes de Jacob, a las 12 tribus. Lo primero dijimos que es del mayor al menor, desde Reubén, ¿verdad?, hasta Benjamín, hasta el más pequeño. Esa es la primera forma. La segunda forma de contarlos es a través de las matriarcas, ¿verdad? Primero la esposa amada, Rachel, después Lea y después las concubinas. También es una forma de contar las tribus. Y la tercera forma de contar las tribus era a través del papel que jugaba cada tribu. Y en este caso, la tribu más importante, en ese sentido, de los papeles que jugaban cada tribu, la más importante era la de Yehudá, porque tenía el principado. Yehudá tenía el principado, iba a tener el cetro, finalmente el reinado, ¿verdad? De ahí vienen los reyes de Israel. Y entonces tenía la cabeza, ¿verdad?, de las tribus. Y de hecho vemos y vimos cuando estudiamos el libro de Números, vimos que cuando el campamento era momento de recoger todo y moverse del lugar, entonces las tribus se movían cada una haciendo lo suyo, ¿verdad? Los levitas obviamente todo lo que era el Mishkan, pero la tribu de Judá se ponía al frente y ellos iban adelante, ellos encabezaban el resto de las tribus. Y entonces iban hacia atrás todas las demás tribus según su orden. ¿Okay? Entonces, llama mucho la atención, y a mí en lo personal, de que la tribu de Leví, ya desde los primeros capítulos de Éxodo, empieza a sobresalir, obviamente, con la vida de Moshe, con la vida de Moisés y con la vida de su hermano Aarón. ¿Okay? Ellos dos finalmente son las figuras prominentes en la Torá. Desde Éxodo hasta Deuteronomio son las figuras prominentes. Moisés viene a ser nada más y nada menos que el instrumento que el Eterno usa para visitar a su pueblo, ¿verdad? Obviamente estamos hablando de que el Eterno envía a su ángel, ya sabemos todo esto, lo hemos visto y lo vamos a ver más adelante, cuando el Mashiach finalmente se presenta delante del pueblo de Israel, ¿verdad? Aparece Yeshua nada más y nada menos manifestado delante de Moisés y Aarón y los ancianos de Israel. Entonces vemos cómo un levita aparece aquí. Y pues bueno, la historia de Moisés, yo creo que no hay necesidad, ¿verdad?, recordarla, es algo que todos ya sabemos. Un presagio, ¿verdad?, que le adivinan por ahí a Faraón en torno al pueblo y la multiplicación que se estaba dando del pueblo de Israel en la tierra de Egipto en números mayores, hizo que Faraón pues tuviera la necesidad
de empezar a menguar la descendencia de los israelitas. Y entonces empieza a enviar matar a los niños menores, a los niños que estaban naciendo, impedir primero su nacimiento, después asesinarlos. Y aquí vemos como en este caso Yochebed, ¿verdad?, una mujer temerosa de Elohim, conocedora de las promesas también y de la profecía de que el Eterno iba a visitar a su pueblo, pues ella hace lo que vemos en la escritura, ¿verdad?, de tomar a su hijo y pues finalmente buscar salvar su vida, enviándolo en una pequeña cesta, que después se le llamó Moisés, por cierto, y que finalmente llega a las manos nada más y nada menos que de la hija de Faraón. ¿Ok? Entonces esto lo vemos en el capítulo 2. Ahora, llama mucho la atención de que Yochebed, cuando hace eso, Jocabed, cuando hace esto, es algo que a ella le llama demasiado la atención. En el capítulo 2, verso 1, vamos a leer esto, vean, dice: un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví. Dice: la que concibió y dio a luz a un hijo. Vean, y viendo que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. ¿Qué les parece? Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calefateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Cuando vemos en hebreo esta expresión kitov, ¿verdad?, dice oto kitov, y vio un niño que era, la traducción aquí es hermoso, no sé en sus versiones. Ok, aquí está la versión de Camilo. Dice: vio cuán hermoso era. Y bueno, aparece casi igual que mi versión. No sé si alguna versión diga diferente. Porque en hebreo dice kitov. Dice oto kitov, vio que era bueno. Es decir, ¿qué niño, qué bebé no es hermoso cuando nace? Yo creo que todos, ¿verdad? Digo, todos los bebés cuando nacen son hermosos, son bonitos, ¿verdad? Y todos nosotros, aunque ahorita no seamos bellos, cuando éramos bebés éramos lo más hermoso, yo creo. Ya después nos empezamos a descomponer, ¿verdad? Pero bueno, el caso es de que todos los bebés son bonitos, son hermosos. Sin embargo, en el contexto hebreo, en la expresión hebrea, estaba hablando de que este niño era especial, de que la belleza de este niño era diferente, ¿ok? De que este bebé tenía algo diferente. Y cuando dice oto kitov, y vio que era tov, bueno, no se la pensó 2 veces, sino que dijo: hay algo especial en este niño, hay algo especial. Ok, dice acá la versión de Huneman, dice: viéndole gracioso. Bueno, gracioso, ahí no sé si quiso hablar de tener gracia o no sé. Pero bueno, en hebreo es kitov. A ver, vamos a ver la versión de Odilis. Al ver que era un niño excepcional, vean, excepcional. Bueno, esta versión como que nos ayuda un poquito más a ver que había algo más especial, ¿verdad? Excepcional. Un varón, ok. Era un niño que era, aparte de ser bonito, ¿verdad?, era excepcional. Había algo especial en ese bebé. Y esto es lo que le llama la atención a esta Yochebed, a esta mujer levita, porque interesantemente dice: un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví. ¿Qué les parece? Levitas. Kitov, así se escribe, Kitov. Entonces toma una hija de Leví, bueno, y obviamente tienen un levita. Ok, Julie dice, la versión Cas dice: vio que era bueno. Ahí está, esa es la traducción literal, ¿verdad? Oto kitov, vio que era bueno. Y pues bueno, finalmente ella le ve algo especial
y seguramente entiende que hay algo especial en él, de tal manera que lo oculta, dice, lo oculta, ¿verdad? 3 meses. Ahora, entendemos que para ese entonces estaba el ejército egipcio, ¿verdad? Los soldados egipcios buscando casa tras casa y detrás de todos los niños pequeños y menores para arrojarlos al río. Fíjense, arrojarlos al río y fuesen ahogados y murieran. Interesantemente, es una sombra interesante, ¿verdad?, de el Satán que toma la descendencia de Israel para lanzarla a las naciones, finalmente para que se perdieran. Era un momento en donde el Satán estaba haciendo uso de esta nación, de esta potencia, de esta, por cierto, de esta bestia. Es la primera de todas las bestias que están relacionadas al pueblo de Israel, una bestia como una nación imperialista que ejerce dominio sobre las naciones y sobre Israel también. Es la primera que aparece, que es Egipto. Egipto era una gran potencia y tenía el dominio de todo el mundo conocido en aquella época, y pues bueno, empezó a castigar de esta forma al pueblo de Israel. Entonces todos los niños eran lanzados al río, al mar, bueno, al río Nilo, ¿verdad? Este río importante en Egipto. Y esta mujer, entonces, levita, toma a su hijo, lo esconde por 3 meses, lo cuida, y dice que finalmente lo toma en una arquilla de juncos, dice, calefateada, con asfalto y con brea, pone ahí el niño y entonces lo pone en la orilla del río. Fíjense, dice, y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que acontecería. Dice, y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal, y envió una criada suya a que la tomase, y cuando la abrió vio al niño. Y aquí que el niño lloraba, y teniendo compasión de él, dijo, fíjense, de los niños de los hebreos es este. De los niños de los hebreos es este. Obviamente aquí están ocurriendo milagros, ¿verdad? Porque ellas, siendo egipcias, pues hubieran tenido una actitud de decir, este niño lo quieren salvar, entreguémoslo al faraón y pues que lo lancen también, ¿verdad? Como a todos los niños. Sin embargo, el Eterno pone en la vida de estas mujeres compasión en él, compasión, dice, tuvieron compasión de él, y aunque lo reconocieron como hebreo, ¿verdad? Dice, lo tomaron. Y entonces dice en el 7, entonces su hermana dijo a la hija de Faraón, iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Dice, y la hija de Faraón respondió, ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, Fíjense, otro milagro. A la cual dijo la hija de Faraón, lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Todavía le pagan. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó. Ahí está, lo hizo su hijo. Y le puso por nombre Moisés, Moshe, diciendo, porque de las aguas lo saqué. Este nombre, ¿verdad? Curiosamente tiene 2 raíces hebreas, no egipcias. Es muy interesante, ¿verdad? Porque viene de Main, aguas, y She de Shua, de salvación, salvado de las aguas. Salvado de las aguas, de 2 aguas, fíjense. Ahora, algunos creen que significa sacado de las aguas, ¿verdad? Como que si lo encontramos en las aguas y lo sacamos de ahí, puede ser una referencia. Pero por otro lado podemos ver que también es salvado de las aguas. ¿De cuáles aguas? Las aguas en donde a los niños los arrojaban al río. Los niños los arrojaban al río para ahogarlos y asesinarlos de esa forma, darlos a los cocodrilos. Y entonces cuando dice Moshe, Maim, Shua, salvado de las aguas, salvado del juicio de las aguas, fue rescatado finalmente
de las aguas y fue librado de este juicio. Y bueno, según las fuentes históricas dentro del relato de Éxodo, en las fuentes judías se dice que su madre finalmente lo crió hasta buena edad, no solamente que lo alimentó, sino que también lo educó. Hubo oportunidad para educarlo en las cuestiones hebreas, en la promesa, también en la esperanza. Y obviamente Yochebed, esta mujer, también instruye a su hijo para que esto nunca se aparte de su corazón. Y entonces Moshe, aunque muy pequeño, fue entregado a la casa de Faraón, a la hija de Faraón. El niño crece con este conocimiento. Pero bueno, entra ahora sí que en la academia, ¿verdad? Entra en la escuela de ciencias y conocimiento de los príncipes de Faraón, y Moisés crece nada más y nada menos como un príncipe de Egipto. Y esos son sus primeros 40 años, fíjense nada más, sus primeros 40 años. Aquí no se habla más que del momento de su rescate, ¿verdad? Y después empieza el relato de su huida. Bueno, dice Moshe hablaba hebreo. Sí, obviamente lo conocía porque era su lengua nativa. Pero todo israelita en esa época también hablaba egipcio, ¿verdad? Recuerden que el pueblo de Israel finalmente a esas alturas ya había sido desarrollado con esos dos idiomas, o incluso con otros. De hecho, Moisés, lo más seguro es que dentro de la casa de Faraón no solamente haya hablado hebreo y el idioma egipcio, sino seguramente fue instruido en otros más idiomas. Es muy probable. ¿Por qué? Porque había sido instruido pues como un príncipe. Bien, en el verso 11 en adelante ocurre este acontecimiento, ¿verdad?, en donde él finalmente notamos que nunca olvidó de dónde venía, cuál era su pueblo, de dónde procedía, y él hace justicia, ¿verdad?, a uno de sus compatriotas, y finalmente tiene que huir. Moisés tiene que huir y salir de Egipto. Bien, dice por acá, qué increíble, porque se ha escrito, dice, cría a tu hijo, porque camino y cuando fuere viejo, no sé. Ok, ahí está. Sí, es muy interesante, ¿verdad? Instruir al niño en el camino del Eterno, y ahí estamos viendo a Moisés. Ahora, dice, ¿qué se refiere cuando él decía que era torpe para hablar? Ok, ahorita vamos a ver más adelante esa parte. Ahorita vamos a ver, vamos poquito a poquito para llegar a esos puntos. Bien, dice Jorge Ernesto que levante significa untar o aplicar. Ok, ya no sé si preguntaron ahí eso. Tomaban estas varas y hacían, ¿verdad?, el barquito, podemos decirlo, la lanchita, y esta brea era como una especie de ¿qué podemos decir? Como de plástico, ¿verdad?, que lo untaban para que entonces el agua no entrara, y se secaba, y entonces era una forma de proteger. Como un betún, dice por acá Camilo. Así es. Bien, en el verso 11 del capítulo 2 en adelante, entonces Moisés tiene que huir de Egipto, ¿verdad? Después de que asesina a un egipcio, porque estaban maltratando a los israelitas. Él obviamente ve esto y no se detiene. Él ya tiene, fíjense qué interesante, él ya tiene en su sangre un celo por la justicia, un celo por proteger al débil, un celo por defender al oprimido, un celo incluso, ¿verdad?, por eliminar a los enemigos, con tal de traer justicia y traer libertad a los suyos. Fíjense qué interesante. Ahora, cuando vimos a la vida de José, vimos a sus hermanos, ¿verdad? Vimos a Shimeón y a Leví. Shimeón y Leví eran de los hermanos mayores y hijos de Lea, ¿verdad? Y ellos tenían una hermana, Dina, lo vimos, ¿se acuerdan? Entonces,
Dina es violada y en la tierra de Shechem, en la casa de Hamor, y entonces Shimeón y Leví se vengan, hacen un acto de venganza de una forma muy muy fuerte. Se convierten en unos guerreros fuertes, y van y hacen una matazón de gente en la tierra de Shechem porque ultrajaron a su hermana, y vemos en ellos un celo, ¿verdad? Un celo de venganza, de poner las cosas en su lugar. Y bueno, analizando el texto vemos que finalmente el Eterno usa a estos dos hombres para traer un juicio a la ciudad de Shechem y pues juzgar, ¿verdad? Esta figura interesante de las naciones que violentan la ley, que violentan las leyes del Eterno, o la justicia, porque Dina, el nombre de Dina tiene que ver con Din, de juicio o justicia, nada más que es en femenino. Entonces cuando los hombres de Shechem violan a Dina, lo que está diciendo el mensaje es de que las naciones, ¿verdad?, estaban violentando la justicia del Creador. Y por eso él permite que Leví y Shimeón actúen de esta forma. Entonces ya desde ahí vemos este celo de los levitas, ¿verdad? Y ¿qué pasa cuando aparece aquí otro levita? Pues vemos lo mismo, ¿verdad? Esta sangre en la que dentro de sí tiene un celo por la justicia, por hacer juicio, por proteger al débil, por ayudar al oprimido. Y aquí actúa Moisés, nada más y nada menos, ¿verdad? Este levita. Y pues finalmente el acontecimiento tiene que hacer que él huya, que él salga de Egipto, ¿verdad? Dice en el 15 del capítulo 2, oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, fíjense, pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Ahora aquí vemos que Faraón no le interesa, ¿verdad?, quién es, su origen, al contrario, aprovecha la oportunidad para querer matar a Moisés. Moisés en ese entonces se convierte en enemigo número 1 de Faraón, de Egipto, y pues finalmente él tiene que huir, sale y se va a Madián, nada más y nada menos que a Madián. Madián era la tierra de uno de los descendientes de Abraham, con Ketura o con Setura, la segunda esposa de Abraham. Y pues bueno, vimos en Génesis que cuando muere Sara, Abraham se casa otra vez, toma una esposa más y tiene varios hijos, entre ellos tiene a Madián, y ahí vienen los madianitas, ¿verdad? Y Moisés llega nada más y nada menos que a Madián, y por cierto, de ahí toma esposa, ¿verdad? Bueno, en el capítulo 3 vemos a Moisés habiéndose estado establecido ya en Madián. Ahora, cronológicamente vemos los datos en la escritura, que Moisés huye de Egipto cuando él tenía ya 40 años. Ya era un hombre ya joven, maduro, ¿verdad? Con edad suficiente, en donde ha entendido, comprendido, estudiado, analizado, experimentado todo lo necesario para poder comprender todo lo que el Eterno le iba a mostrar. Sin embargo, le faltaba algo que tenía que aprender Moisés, ¿verdad? Y eso es ser un pastor, hacer la obra de pastoreo. Y eso lo vemos en muchos israelitas. Moisés había sido criado como un príncipe. Moisés había sido ¿cómo se puede decir? Adoctrinado también y educado con la realeza y con muchos lujos, pero también el Eterno tiene que sacarle todo eso de su vida, fíjense, para poderse convertir en un gran servidor del Eterno. Fíjense, número 1, tenía que dejar toda esa posición, toda honra, toda gloria de los hombres, toda riqueza, toda esperanza en los hombres, finalmente quedar abandonado de los hombres, abandonado del poder, y quedar solamente expuesto a el reconocimiento del Eterno.
¿verdad? Y como un servidor nato, 100%. Entonces el Eterno permite todo esto, y finalmente es sacado de Egipto, es llevado a Madián, y otros 40 años vive Moisés, en este caso en la tierra de Madián, y ahí, después de ser un príncipe, se convierte nada más y nada menos que en un pastor de ovejas. Un pastor de ovejas, como dice por ahí alguien, ¿verdad? El Eterno le quita lo junior, lo saca de Egipto, y en el desierto le quita lo junior, ¿verdad? Y lo pone como un simple siervo, un simple hombre trabajador de campo, cuidador de ovejas, ¿verdad? Y le enseña ahí el amor hacia, pues finalmente le sella lo que es amor hacia los demás, ¿verdad? Porque el Eterno se lo sigue enseñando. Él ya lo tenía en su sangre, pero acá lo que hace es mostrarle la paciencia, ¿verdad? Por eso se le llama también a Moisés así, ¿verdad? Paciente y humilde. Le enseña paciencia ahí, le enseña humildad, le enseña perseverancia, le enseña un montón de cosas ahí, ¿verdad? Imagínense 40 años en el desierto cuidando ovejas, viendo solamente su cuidado, ¿verdad? Y reflexionando sobre lo que es cuidar. Bueno, finalmente Moisés vive esos otros 40 años, y en el capítulo 3 viene el llamamiento de Moisés, ¿verdad? Vamos a ver el capítulo 3, verso 1, dice: apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, dice, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Joreb, monte de Elohim. Y se le apareció, fíjense, el Maalaj del Eterno en una llama. Y aquí está otra vez, y aquí está por primera vez, ¿verdad? A Moisés, el Maalaj, el mensajero del Eterno. Ahora, este ángel, ya hemos hablado de él, ¿verdad? Por todos lados aparece en la Escritura, desde la creación, en Adán, pasando por Abraham. Bueno, todo el tiempo aparece este Maalaj del Todopoderoso. Y cuando vamos hasta Malaquías, por cierto, ahí es donde entendemos finalmente quién es ese Maalaj, ¿verdad? Dice el Eterno: aquí yo envío el ángel del pacto, el cual ustedes desean. Aquí yo lo envío, dice el Eterno a través de Malaquías. Cuando viene el Mashiach, finalmente se le dice: este es el enviado del Eterno, ese es el que esperábamos, es el que dijo Moisés que vendría, a él esperábamos. Entonces imagínense esta aparición aquí. Dice que se le aparece el Maalaj, el mensajero del Eterno, en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moshe dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, por qué causa la zarza no se quema. Viendo el Eterno que él iba a ver, lo llamó. Fíjense, lo llamó. Dice Elohim de en medio de la zarza, y dijo: Moshe, Moshe, 2 veces. Y él respondió: Hineni, heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: Anohí el Elohim, dice, yo soy el Elohim de tu padre, Elohim de Abraham, Elohim de Isaac y Elohim de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar al Todopoderoso. Dijo luego el Eterno: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido, ahí está, para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos en aquella tierra, a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Elohim: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel?
Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Elohim sobre este monte. Y pues bueno, ahí vienen las instrucciones primarias, ahí viene el llamamiento. Moisés en primera instancia se siente indigno, ¿verdad? Dice: ¿quién soy yo? Yo no soy nadie, yo soy simplemente un pastor de ovejas, ¿verdad? Él muestra ahí verdaderamente humildad máxima, fíjense, sublime, de decir: pero ¿y quién soy yo? Yo no soy nadie para hacer esto. Fíjense qué interesante, ¿verdad? Moisés ya había cambiado su mentalidad completamente. Después de ser alguien que seguramente rodeado de riquezas y de lujo y de soberbia y orgullo, hubiera dicho: oh sí, yo soy el principal, yo soy único para hacer esto. No, lo contrario, Moisés dice: pero ¿quién soy yo? Yo no soy nadie, ¿verdad? Yo no soy nadie, yo no soy nada. ¿Cómo voy a hacerlo yo? Bueno, finalmente el Eterno lo llama y le da estas órdenes. Y dice en el 13: dijo Moisés a Elohim: aquí que llego yo a los hijos de Israel, y les digo: el Elohim de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Elohim a Moisés: Ehie Asher Ehiem. Así dirás a los hijos de Israel: Ehie me envió a vosotros. ¿Qué les parece? Además dijo Elohim a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: Hayá seré el Elohim de vuestros padres, el Elohim de Abraham, el Elohim de Isaac, el Elohim de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. Ahora es la primera vez que el Eterno se manifiesta con su nombre eterno, autoexistente, ¿verdad? Dice por acá: ¿cómo es que el Eterno responde así? Es el ángel. El ángel se le aparece en la llama de fuego. No sé si notaron en el texto. El ángel del Eterno se le apareció en llama de fuego. Y cuando Moisés va hacia la zarza, entonces se escucha la voz del Eterno. ¿Ok? Pero la manifestación del ángel está en la zarza que arde. Pero cuando va a hablar el Eterno habla aparte, y entonces le dice: detente, ¿verdad? Y ahí le empieza a decir: yo soy el Elohim de Abraham, Isaac y Jacob. Ahora es muy interesante, y hemos citado este texto, ¿verdad?, por el asunto ese del nombre, ¿verdad?, el del tetragramatón y todos estos grupos, ¿verdad?, más de 10 grupos opinando que el nombre y el nombre por aquí y por allá. Aquí nunca vemos nada de eso. Aquí, si ustedes van al texto hebreo, cuando ya el Eterno se le manifiesta y lo escucha Moisés, y le pregunta: ¿quién me ha enviado?, el Eterno simplemente responde así: seré quien seré, o soy el que soy, yo soy el que existo, el Eterno. Finalmente es eso, el Eterno. Eso significa Ehie Asher Ehie, significa el que fue, el que es, el que siempre será, ¿verdad? Y le dice: yo soy ese, ¿verdad? Seré. Ehie me envió a vosotros. Y aquí conoce de primera mano la forma directa en la que el Todopoderoso se presenta delante de Moisés, de un nombre. Bien, dice por acá: el mensajero habla de parte o como y en nombre el mensaje eterno, ¿no? Bueno, regularmente siempre el Eterno habla a través de su ángel. El Eterno habla a través de su ángel. Pero el Eterno también habla, ¿verdad? En la manifestación del ángel aparte. ¿Se acuerdan esto, por ejemplo? Y más adelante lo vamos a ver, ¿ok? Cuando lo veamos más adelante, cuando se aparece en el monte, dice que lo escuchan a él. Lo escuchan a él hablar, ¿ok? Lo escuchan a él hablar. Ahora, esto lo hemos explicado también en la clase de Seré quien seré y la preexistencia de Yeshua. Ya hemos hablado también de
estos textos y de lo que aparece aquí. ¿Okay? Entonces Yeshua se manifiesta también ahí como el Malach del Eterno, y el Eterno habla además con Moisés. Vamos a ver más adelante también que el Eterno también habla el día que entrega los mitzvot, las ordenanzas, los mandamientos. Dice que se escucha su voz. ¿Se acuerdan? Se escucha su voz y el pueblo lo escucha cuando se manifiesta la Kavod Elohim. Aparte de que estaba el Mashiach ahí, también el Eterno habla y todo el pueblo lo escucha. Eso es algo que ya hemos visto en otras clases y lo hemos visto de una forma más amplia. ¿Ok? Bien. ¿Qué es Dabar? Es palabra, la palabra del Eterno. Es la forma en la que el Eterno se manifiesta también a través del Mesías. Él habla a través del Mesías. El Mesías se convierte en la palabra que el Eterno quiere manifestar. Bueno, seguimos adelante. Y en el capítulo 3 entonces vemos que finalmente Moisés, ahora vemos algo bien interesante aquí. Moisés se resiste, ¿verdad? Se resiste a ir, como que él no se siente digno, como que él incluso se siente lejos ya, a lo mejor los 40 años que ha estado, cree que él ya no puede hacer más. Pareciera que Moisés a sus 80 años cree que lo que pudo haber hecho, fíjense, seguramente, cree que lo que pudo haber hecho ya no lo puede hacer a esa edad después de estar 40 años fuera. Posiblemente por eso se sentía indigno, posiblemente por eso se sentía indigno y decía, ¿quién soy yo? ¿Cómo voy a ir yo? ¿Qué le voy a decir? ¿Qué voy a decir? Si tú me mandas, ¿quién me manda? ¿Verdad? Y vaya que eso es algo que experimenta Moisés justamente cuando llega a la tierra de Egipto a hablar con su gente, ¿verdad? Cierta incredulidad. Bueno, además vemos aquí en la escritura que le manda a los ancianos, vean, ya para eso había gente que estaba liderando, que era la que sostenía cierta autoridad sobre el pueblo. A él los manda y le da también, toma su palo, ¿verdad? Su báculo, su báculo que tiene Moisés, y lo da como señal también, Bien, en el capítulo 4 sigue el relato. Algo muy importante en el verso, cuando le muestra las señales también, las señales de, ¿cómo se dice? De la lepra, ¿verdad? Que mete su mano a su costado y todo eso. Dice en el verso 8 del capítulo 4: si aconteciere que no te creyesen ni obedecieren a la voz de la primera señal, creerán a la voz de la postrera. Y si aún no creyesen a estas dos señales, ni oyeren tu voz, tomarás de las aguas del río y las derramarás en tierra, y se cambiarán aquellas aguas que tomarás del río. Dice, y serán sangre en la tierra. Entonces dijo Moshe al Eterno: ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra. Aquí viene el texto que me preguntaban hace rato, ¿verdad? De fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque yo soy tardo en el habla y torpe de lengua. Tardo en el habla y torpe de lengua. Ahora, no sé cómo vienen en sus versiones, ¿verdad? En algunas dicen que era tartamudo, en otras dice que un montón de interpretaciones que se han dado. Y pues no vamos a entrar en esta controversia, ¿verdad? De que si era tartamudo, de que si era medio mudo, de que si no podía hablar, o que si no tenía el lenguaje correcto. En el judaísmo, por ejemplo, dicen que la expresión orlá, porque ahí viene la palabra orlá, incircunciso de labios, y eso es muy interesante porque el hebreo finalmente nos da otra perspectiva, ¿verdad?
nos da una perspectiva diferente. Y cuando dice la palabra orla, que Moisés dice soy de labios incircuncisos, lo que está diciendo en el hebreo es soy de labios impuros, ¿ok? Soy de labios impuros, es decir, no me siento digno de yo ir y hablar la palabra que tú me das a mí, ¿verdad? Hagan de cuenta que yo no sé si han experimentado esto, ¿verdad? Yo creo que es obvio, porque nosotros seguramente venimos de un ambiente mundano, ¿verdad? En donde el mundo habla como se le da su regalada gana, habla lo que quiere y como quiera. ¿Y qué pasa cuando de pronto entramos a la fe y empezamos a conocer la santidad, ¿verdad? Y tenemos que hablar de la palabra. Cuando venimos saliendo del mundo, ¿verdad? Y traemos todo este lenguaje y esta mentalidad torcida, ¿qué pensamos? ¿Qué pensamos? Soy indigno, ¿verdad? ¿Cómo voy a hablar cosas santas? Se me va a trabar la lengua, ¿verdad? ¿Me entienden? No que era tartamudo, sino que voy a entorpecer mi lengua tratando de decir una cosa, pero no me vaya a salir otra. Es decir, por eso dice en el hebreo, cuando dice orla, dice tengo labios impuros. Incircuncisos quiere decir impuros en este caso, ¿verdad? En este contexto, en el contexto de la palabra. Entonces, ¿qué quiere decir? No sé, cuando voy a hablar, no sé si se me va a salir una palabra impura, y yo estoy acostumbrado acá al campo, madianitas, las ovejas, ¿verdad? Les grito, me enojo, y el lobo, y el león, y vivo una vida muy corriente en el campo. Entonces, Moisés dice, ¿cómo voy a ir yo? Yo soy de labios orla, incircuncisos, impuros, ¿verdad? En el sentido de la palabra. No sé si voy a hablar bien, voy a tartamudear en el sentido de que digo, no sé qué decir. Y entonces eso significa esa expresión según el contexto hebreo, porque aparece la palabra orla, pues. ¿Ok? Dicen por acá, nos dijeron que él no hablaba hebreo, por eso decía que era torpe. Pues no, en realidad él conocía el hebreo, conocía muchos idiomas. Bien, dice, aprendimos algo nuevo hoy, dice Tony, el fuego de la zarza representa la Shekinah, la presencia del Todopoderoso, representado el Malach Yeshua. Así es, todo eso lo hemos platicado. Los que por ahí están dando sus opiniones, agradezco su opinión. Por ahí tenemos dos clases, la de Ejía Sher Ejie y la de la preexistencia de Yeshua. Cómo es que el Eterno se manifiesta en esta creación física a través del Mashiach. Cómo pone su autoridad, su presencia en él, y cómo es el que él habla, es decir, él se manifiesta también a través del Mashiach. Entonces, bueno, yo sé que por ahí a lo mejor no han escuchado esas clases, pero quien quiere participar ahí las puede escuchar también. Bien, ok, a Oscar que está preguntando por acá, también le podemos recomendar por ahí. Dice Marcos, no por disculpe, estoy aquí con mi suegro, la primera vez que escucha enseñanzas, nos encontramos una pregunta: cuando llega la muerte, ¿hacia dónde va el espíritu? Mi suegro, ok, ahorita déjenme, no puedo desviarme de la clase que estamos tocando el tema, Marcos, pero por favor le encargo un correo para que yo le envíe tres clases en donde ya hablamos detalladamente de este tema. Y ahí pueden escuchar sobre esa pregunta, ok, para ahorita no desviarnos un poquito de la clase, y ahí con tiempo ustedes pueden entrar a esas tres clases y escuchar bastante. A lo mejor muchas preguntas que tienen por ahí se van a resolver. Bueno, entonces Moisés es llamado, y finalmente ahora Moisés sigue poniendo aparentemente ciertas trabas, ¿verdad? Parece que como Moisés no quiere, como que Moisés se resiste. ¿Qué estamos viendo aquí en Moisés? Es bien interesante esto. Ahora, déjenme decirles que aquí hay dos formas de verlo también, porque hay unas opiniones dentro del judaísmo en donde dicen que Moisés, al ver las expresiones que aparecen aquí, como que si Moisés estuviera como que, ¿cómo se puede decir?
no solamente negando el llamado del Eterno, sino condicionándolo, y como si ejerciendo la autoridad que él quiera para discutir con el Creador. ¿Ok? Como si fuese eso, pero lo que vemos aquí en realidad es de que Moisés en realidad se sentía indigno, ¿verdad? No podía entender este llamado, no podía sentirse capaz, creía seguramente que su tiempo había pasado, que los 40 años antes, cuando pudo haberlo hecho, no lo hizo. Y pues bueno, finalmente el lugar en donde vivía ya lo había posicionado en otra actividad, y parece que como que él no se siente capaz, pues. Pero finalmente el Eterno le sigue diciendo, ¿verdad? Le sigue instruyendo. Y dice en el 11, y el Eterno le respondió: ¿quién dio la boca al hombre, o quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? Dice: ¿no soy yo el Eterno? Ahora pues ve, yo estaré con tu boca, dice, y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y él dijo: ay, Señor, envíate ruego por medio del que debes enviar. Vean todavía Moisés como que dudando. Y vean el 14, entonces el Eterno se enojó contra Moisés y dijo: ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien? Dice: he aquí que él saldrá a recibirte, y al verte se alegrará en su corazón. Ahí está. Tú hablarás a él, y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Y él hablará por ti al pueblo, él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Elohim. Vean, tú vas a ser en lugar de Elohim. Yo voy a poner en ti las palabras y tú se las vas a dar a él, y él va a hablar hacia Faraón. Tomarás en tu mano esta vara con la cual harás las señales, dice. Bien. Entonces, bueno, vemos finalmente que aquí además de esto, el Eterno le dice a Moisés que iba a ser encontrado por su hermano. Y eso es muy interesante también, porque la familia de los levitas, entonces empezamos a ver que hay un celo muy especial en ellos, ¿verdad? Dice: Aarón, tu hermano, él sí se expresa bien, él sí va a hablar bien, no va a hablar bien de que no pueda, sino que él se expresa bien, y además él tiene conocimiento. Seguramente, aunque no aparece aquí en la escritura, Aarón seguramente se le reveló este acontecimiento y salió a recibir a Moisés. Bueno, finalmente viene Moisés a la tierra de Egipto, y entonces se encuentra con Moisés. Eso está en el capítulo 4 también. Y en el 27, vean, 4:27 dice: y el Eterno dijo a Aarón: ve a recibir a Moisés al desierto. Vean, también se le manifiesta a Aarón. Vean, a Aarón se le manifiesta. El Eterno dijo a Aarón: ve a recibir a Moisés al desierto. Y él fue y lo encontró en el monte de Elohim y le besó. ¿Qué les parece? Aarón fue hasta allá, se encontraron y dice que lo recibió. Dice: entonces contó Moshe a Aarón todas las palabras del Eterno que le había dado, que él enviaba, dice, todas las señales que le había dado. Y fueron Moshe y Aarón y reunieron a todos los ancianos de los hijos de Israel. Y habló a Aarón acerca de todas las cosas que el Eterno había dicho a Moisés, e hizo las señales delante de los ojos del pueblo. Y el pueblo, que dice, creyó, y oyendo que el Eterno había visitado a los hijos de Israel y que había visto su aflicción, se inclinaron y sirvieron, se postraron. Pues bueno, aquí está esta parte de la vida de Moshe, en donde finalmente tiene que experimentar estas situaciones, ¿verdad? 80 años han pasado
desde que él nace y finalmente es llamado al propósito con el cual su vida es marcada. Y bueno, de ahí en adelante tienen que presentarse pues ante Faraón, ¿verdad? Y viene todo este diálogo y este debate con Faraón y su gente. Vienen las plagas, una tras otra, 10 plagas, hasta la de los primogénitos, la muerte de los primogénitos, y finalmente viene la liberación. Viene la liberación el día que toman un cordero y hacen un corbán, ¿verdad? Para ser librados de la aflicción. Y en el capítulo 13 vemos cómo el Eterno le manda a Moisés consagrar a todos los primogénitos. Ahora, antes del tiempo, ¿verdad?, de los Leviim, de los levitas, el Eterno necesita que todo el pueblo de Israel sea santo, que todos sean un real sacerdocio. Fíjense, que todo el pueblo sea un real sacerdocio. Y en el capítulo 13 el Eterno manda a Moisés consagrar todos los primogénitos de Israel. Y esto para que en cada familia fuese o hubiese un sacerdote, un ministro, un siervo, ministro que sirviera en la casa del Eterno. Pero bueno, ya sabemos que después el pecado de las tribus de casi todo Israel les hace quedar excluidos de este llamado, y finalmente nada más la tribu de Leví es separada, es separada para ello. Bien, dice por acá, las plagas fue un castigo de Eterno por cada... Bueno, es lo que se enseña comúnmente. Se entiende que cada plaga estaba golpeando a una deidad egipcia, aunque había más en realidad. Había más. Eso se dice comúnmente en la tradición judía, y según las fuentes históricas, sí había entre por ejemplo el río, ¿verdad?, de Egipto, el Nilo, era un culto, era un forma de adoración, de culto extraño, y por eso se cree que cada plaga, las ranas, todo eso, como si hubiese sido un golpe a una deidad. Pero bueno, eso solamente está en la tradición, y algunos han hecho algunas investigaciones para ver si eso es realmente, no se sabe exactamente si realmente Egipto así tenía como tal, adorando ranas o adorando moscas o adorando los animales del campo en general, porque una de las plagas es de que vinieron bestias, ¿verdad?, y acabaron con el ganado. Entonces, bueno, hay varias opiniones al respecto. Bueno, seguimos continuando con la vida de Moshe. Bueno, finalmente toma Moisés a todo Israel y los lleva afuera, ¿verdad? Ahora, finalmente vamos a ir viendo lo que nos enseña Moisés, Lo que nos enseña Moisés. Dice por acá, según las teorías judaicas, esas plagas serán ahora en mayor dimensión, preguntan. Bueno, las plagas que aparecen en Apocalipsis como que no están muy relacionadas a eventos como ocurrieron en Egipto. Van a ser otro tipo de plagas que van a caer sobre el mundo, o que están cayendo, ¿verdad?, y que están impactando al mundo. Bueno, vamos a seguir viendo la vida de Moisés. Finalmente, ¿qué nos enseña Moisés? ¿Qué nos enseña Moisés? Bueno, la vida de Moisés está marcada pues con muchas experiencias, con muchos eventos de principio a fin, y una de las cosas que a mí me llama la atención mucho de la vida de Moisés, ¿verdad?, de su entrega, de su fidelidad, de su humildad también, de su paciencia, que
que es un hombre, fíjense que aunque él al principio no se sentía digno, aunque él al principio sentía que no podía, aunque él al principio no sentía ni siquiera pues bueno, la responsabilidad de hacer todo esto, fíjense que nada más y nada menos que 40 años, otros 40 años tiene que resistir en este llamado y siempre estar firme. Una sola ocasión es cuando aparentemente él se desespera, ¿verdad? Él llega hasta el colmo y dice, ya, no es posible, ¿verdad? Incluso le dice al Eterno, ¿acaso son mis hijos esta gente? ¿Acaso es mía? ¿Yo qué con ellos? ¿Verdad? Y pues bueno, la Escritura nos muestra esta actitud del pueblo, ¿verdad? Que no es otra cosa que un reflejo de la humanidad misma. Nosotros como seres humanos en esta condición hubiéramos caído en la misma condición en aquella época. No somos diferentes de antes. Entonces aquí nos muestra la Escritura que es importante entender que si, déjenme ver un versículo, es importante entender que si el Eterno ha elegido a Moisés es porque es un hombre muy especial, ¿verdad? En donde ha visto justamente no solamente humildad, no solamente que va a tomar las cosas en serio. Él, cuando él dice ¿quién soy yo para hacer esto? Él sabe que no puede tomar la decisión a la ligera, fíjense. Él sabe que no puede tomar la decisión a la ligera. Él lo dice, sí, claro que sí, yo voy. ¿Se acuerdan esa parábola que mencionó Yeshua? ¿Verdad? De los dos hermanos, dice que uno dijo, sí, yo voy, y no fue. Y el otro dijo, no voy, y sí fue. Lo mismo parece con Moisés. Moisés vemos ese corazón, ¿verdad? Real, en donde reconoce el llamado, donde dice, ¿sabes qué? No, ¿quién soy yo? Creo que yo no puedo, yo no me siento capaz, yo no me siento, preparado, yo no estoy listo para esto. ¿Por qué? Porque sabe que cuando lo va a hacer bien. Y entonces cuando él finalmente accede y dice, iré, no hay vuelta atrás, no hay paso atrás, fíjense. Entonces Moisés está siempre firme, está siempre obedeciendo. Y hay un texto que quiero ubicarlo ahorita, y es cuando el Eterno le dice que tome a 70 ancianos y ore sobre ellos. Vamos a buscarlos, vamos a buscar este texto. Números capítulo 11, verso, fíjense, ahí va. Y esto es cuando el pueblo de Israel peca, ¿verdad? Quejándose delante del Eterno. Ellos y la gente extranjera que se había mezclado con ellos, dice que tuvieron un vivo deseo, dice, de carne, ¿verdad? De los manjares de Egipto, ¿verdad? De eso que su cuerpo estaba acostumbrado, y de pronto ellos se vieron lejos de todo eso, y vienen y se quejan, ¿verdad? Dice en el verso 10, vean, Números capítulo 11, verso 10. Dice, y oyó Moisés al pueblo, dice, que lloraba por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda, y la ira del Eterno se encendió en gran manera. También le pareció mal a Moisés. Estaban llorando, se estaban quejando de su necesidad carnal y no espiritual. Dice en el 11, y dijo Moisés al Eterno, fíjense, ¿por qué has hecho mal a tu siervo? Fíjense nada más. ¿Por qué has hecho mal a tu siervo? Le dice Moisés al Eterno.
¿Y por qué no he hallado gracia en tus ojos, que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? Concebí yo a este pueblo, le dice Moisés. Aquí esa es la primera vez en donde Moisés, después de tantas rebeldías, ¿verdad?, se empieza a desesperar y no ve solución a este asunto, y viene y presenta una queja delante del Eterno, y le dice: concebí yo a este pueblo, lo engendré yo, para que me digas, llévalo en tu seno, como lleva la que cría al que mama, a la tierra de la cual juraste a sus padres. ¿De dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? Porque lloran a mí diciendo: danos carne que comamos. No puedo yo solo soportar a todo este pueblo, que me es pesado en demasía. Fíjense nada más. Por eso les digo esas características de Moisés. Por eso vimos al principio esto, ¿verdad? Cómo fue su vida, cómo fue su formación, cómo él entendió finalmente una responsabilidad, todo ese conocimiento, toda esa experiencia. Y cuando el Eterno lo llama, le dice: ¿quién soy yo? No, yo no estoy capacitado, no, ni siquiera puedo hablar bien porque yo no estoy preparado para esto. Finalmente, cuando accede Moisés, vean, está año tras año con el pueblo. Pero sí está viendo la condición del pueblo, y llega un momento donde dice: ¿sabes qué? Es demasiado. Fíjense, es demasiado. Dice: no puedo yo solo soportar, dice el 14, no puedo yo solo soportar a todo este pueblo, que me es pesado en demasía. Y si así lo haces tú conmigo, dice, yo te ruego que me des muerte. Fíjense nada más. Y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte. Si he hallado gracia en tus ojos, y que yo no vea mi mal. Entonces el Eterno dijo a Moisés: reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo, y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión, y esperen allí contigo. Dice: y yo descenderé y hablaré allí contigo, y tomaré del espíritu del Ruach que está en ti, y pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo. Pero al pueblo dirás: santificaos para mañana, y comeréis carne, porque habéis llorado en oídos del Eterno, diciendo: ¿quién os diera a comer carne? Ciertamente mejor nos iba en Egipto. El Eterno pues os dará carne, y os comeréis. No comeréis un día, ni 2 días, ni 5 días, ni 10 días, ni 20 días, dice, sino hasta un mes entero, hasta que os salga por las narices y la aborrezcáis, por cuanto menospreciasteis al Eterno que está en medio de vosotros, y llorasteis delante de él, diciendo: ¿para qué salimos acá de Egipto? Entonces dijo Moisés: 600,000 de a pie es el pueblo del medio del cual yo estoy, y tú dices: les daré carne, y comerán un mes entero. Se degollarán para ellos ovejas y bueyes que les basten, o se juntarán para ellos todos los peces del mar, para que tengan abasto. Entonces el Eterno respondió a Moisés: ¿acaso se ha cortado la mano al Eterno? Ahora veréis si se cumple mi palabra o no. Y salió Moisés y dijo al pueblo las palabras del Eterno, y reunió a los 70 varones de los ancianos del pueblo, y los hizo estar alrededor del tabernáculo. Entonces el Eterno descendió en la nube, y le habló, y tomó del Ruach que estaba en él, y lo puso en los 70 varones ancianos, y cuando pasó sobre ellos el Ruach, ¿qué dice? Profetizaron y no cesaron. Profetizaron y no cesaron. Hablaron la palabra del Eterno. Y vean lo que dice el 26. Se habían quedado en el campamento 2 varones, llamados el uno Eldad y el otro Medad, sobre los cuales también reposó el Ruach. Vean, reposó el Ruach. Estaban estos entre los inscritos, pero no habían venido al tabernáculo, y profetizaron en el campamento. Y corrió un joven y dio aviso a Moisés, y dijo: Eldad y Medad profetizan en el campamento. Entonces respondió Yehoshua, hijo de Nun, ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes, y dijo: Señor mío, Moisés, impídelos. Y Moisés le respondió: ¿tienes tú celos por mí?
Bueno fuera, dice, que todo el pueblo y del Eterno fuese profeta, y que el Eterno pusiera su ruaj sobre ellos. Y Moisés volvió al campamento, él y los ancianos de Israel. Y después dice que vino la comida, ¿verdad? Las codornices al campamento. Entonces empezaron a comer, dice, los glotones, ¿verdad? Y ahí murió mucha gente por su condición humana, carnal, que desear solamente sus vientres. Ahora, bueno, quise leer este texto para completar algo muy interesante en la vida de Moisés. Fíjense que Moisés es llamado, es ungido, es dotado del poder del Eterno, de milagros, ¿verdad?, de maravillas, y es enviado para libertar a su pueblo y llevarlo fuera de la opresión y darles su tierra por heredad. Pero llega un momento en donde también la condición de Moisés, siendo hombre, llega a su límite, ¿verdad? Moisés llega a su límite y dice: ya no puedo más, ¿verdad? Ya no puedo más. Y dice Moisés: ¿acaso yo los engendré? ¿Acaso son mis hijos? ¿Acaso yo los tengo que llevar siempre? ¿Acaso, verdad, tengo que aguantarlos siempre? Y Moisés se queja delante del Eterno, ¿verdad? Y Moisés le dice al Eterno que ya no puede más, que mejor le fuese estar muerto, ¿ve? Así dice la Escritura. Y pues el Eterno le da una solución a Moisés, ¿verdad? Y le dice: bien, ve y toma 70 varones, ¿verdad? De los principales, de los ancianos y de los principales. Y le dice que los iba. De ahí es donde nace el consejo, ¿verdad? Desde ahí nace el consejo, lo que se conoció como Ansnei Bet Gneset, los ancianos de la gran asamblea, los ancianos de la gran asamblea, y que reciben la unción de Moisés. Dice que toma, fíjense, dice que el Eterno toma del ruaj de Moisés y lo pone en ellos, y ellos empiezan a profetizar. Ahora, aquí pongan atención con todo esto. Moisés finalmente se convierte, y era una sombra. Escuchen esto: Moisés era una sombra del Mashiach, el enviado del Eterno, el que iba a ser como Elohim para los demás, el que tenía la palabra del Eterno, el que iba a liberar al pueblo de la opresión del faraón, es decir, del Satán, del maligno, de las tinieblas. Y finalmente Moisés iba a ser de él iba a ser tomado ruaj para los ancianos y para Israel, y puesto en Israel. En ese entonces solamente son 70 entre los ancianos y los principales, y dice que el Eterno toma ruaj de Moisés y lo pone sobre ellos. Esta es una sombra muy interesante. Ellos empiezan a profetizar, a proferir la palabra del Eterno, y empiezan a hablar lo que Moisés hablaba. Ahora, es muy interesante que 2 de ellos dice que se quedan en el campamento. Estaban inscritos como de los 70, pero se quedan en el campamento, y en el campamento estaban profetizando. Y entonces viene un hombre y le dice a Moisés: ¿sabes qué? Hay 2 que están profetizando allá. Y aparece Josué. Fíjense, ahora aquí es la primera vez que aparece la vida de Josué. Y viene Josué y les dice: cállalos, que no profeticen, ¿verdad? Deténlos. Y fíjense la reacción de Moisés. Moisés ya estaba entendiendo qué es lo que estaba pasando, ¿verdad? Y ya era necesario. Para él lo veía y decía: eso es necesario que entre el pueblo se profetice. Y entonces Moisés responde, dice: ¿acaso tienes celo por mí? Le dice: bueno fuera que todo el pueblo que profetizara, bueno fuera que todos fueran profetas, es decir, que todos estuvieran hablando la palabra del Eterno. ¿Qué les parece? ¿Qué nos está enseñando Moisés? Moisés entendió que lo que quería el Eterno
era que todos difundiésemos, así es, difundieran la palabra, que todos fueran usados por el Eterno y llevaran su palabra, que no se trata de que un hombre, ¿verdad?, esté luchando con la naturaleza de los hombres y tratando de poner soluciones al problema. Moisés simplemente dijo: voy porque tú me envías, aquí yo voy, ¿verdad? Yo no soy digno. Pero cuando ve esta situación dice: ¿sabes qué, Eterno? Esto es imposible. Toda esta gente, ¿verdad? No sé cómo hacerle. Ahora, ¿saben cuál es la diferencia en nuestra época? Que Yeshua, cuando somos llamados para el Eterno, Él simplemente sopla sobre nosotros y pone de su ruaj en nosotros, para que nosotros estemos siendo anunciadores de la palabra del Eterno. Profetas no estoy hablando de adivinar el futuro, ¿verdad? Decir: iba a hacer esto, iba a hacer lo otro, y vas a tener casa, nada de eso. Profetas quiere decir que nosotros hagamos uso de la palabra del Eterno, pues ha sido puesto ruaj de Yeshua en nosotros, su aliento. Dice Yeshua que cuando finalmente llama a sus discípulos antes de su partida, dice que sopla sobre ellos, dice que sopló sobre ellos y le dijo: recíbanlo, ¿verdad? Y después sobre cada creyente venía el aliento santo. Cada uno de nosotros tenemos que llegar a comprender lo que Moisés comprendió. Ahora, la vida de Moisés está marcada por muchas experiencias, y una de ellas era que él llegó a presenciar la comunión con el Todopoderoso y a entenderlo, ¿verdad? Y eso es algo que no podía vivir el pueblo de Israel en aquella época. ¿Por qué? Porque la presencia divina no había venido así. Era una promesa solamente. Y no pudo descender la presencia divina por causa del pecado, por causa del becerro de oro. Entonces, cuando el pecado del becerro de oro impide la presencia divina en cada uno de ellos, entonces no desciende y se queda pendiente. Cuando Yeshua viene, dijo: hay una promesa del Padre, que Él enviará su presencia, su aliento. Entonces me voy yo, dice él, es necesario que yo me vaya para que Él, entonces, su presencia venga. Bien, Moisés nos enseña a seguir nada más y nada menos que su ejemplo, ¿verdad? De poder entender que lo que el Eterno quiere, como dijo Moisés mismo: bueno fuera que todo el pueblo fuese profeta. Fíjense, no solamente él ni siquiera quería ser único, ni siquiera quería ser líder, ni siquiera quería estar por arriba de todos, ni por encima de todos, nada. Él dice: sería muy bueno que todos fueran igual, que todos fuésemos igual, y todos publicáramos la palabra del Eterno. Moisés es un hombre que entiende este llamado. Ahora, yo a veces he dicho, cuando hablamos de estos pasajes en la Escritura, que Moisés le fue revelado el reino de los cielos. A Moisés le fue revelado el paraíso. A Moisés le fue revelado el santuario celestial, el santuario en los cielos. Cuando Moisés sale de Egipto, sale más que con sus ropas. Cuando es llamado el Eterno hacia Egipto para sacar a su pueblo, casi ni lleva a su familia, ¿verdad? Su familia se tiene que regresar, ¿se acuerdan? Se regresa a Madián y va Moisés solo. Él lo único que le interesa es hacer bien su trabajo. Él primero dijo: no, yo no soy digno, pero cuando él dice: está bien, acepto, él dice: no sé, pero yo estoy como se dice comúnmente, ¿verdad?, casado para llevar a cabo la obra que el Eterno me ha encomendado. Y aunque llega en los primeros años a acabársele la paciencia, ¿verdad?, él dice: ¿sabes qué? Por una solución, porque esto ya no se puede. Pero finalmente él llega a entender y dice: qué bueno fuera que todos fuesen profetas, porque no se trata de mí, no se trata de alguien, no se trata de algo, no se trata de algunos, se trata de que todos fuésemos profetas, de que todos recibamos el soplo divino, el aliento santo, y podamos hablar la palabra del Eterno.
Si vemos a Moisés, y lo vimos cuando vimos la Torá verso a verso y vimos todos estos detalles, la verdad de las cosas es de que él se la pasa peleando con el pueblo. Se la pasa peleando con sus quejas, se la pasa peleando con sus rebeldías, ¿verdad? Con sus carnalidades, ¿verdad? Con sus egoísmos. Moisés se la pasa peleando todo el tiempo con la conducta humana. Pero él resiste y ahí va. Y Moisés también sufre los 40 años de exilio, fíjense. Tiene que esperarse 40 años fuera para que finalmente después de los 40 otra vez lo hagan enojar y él cometa una falta, la cual es el Eterno, porque no me representaste bien, te vas a quedar fuera y no entras. Entonces, Moisés es un hombre que nos enseña, aparte de muchas cosas en la experiencia que él tuvo, nos enseña a entender que la finalidad, aunque en su fecha, en su época no fue y no ocurrió, la finalidad apuntándose al Mesías era de que no se trataba, ¿verdad?, de que el Eterno iba a estar contendiendo todo el tiempo con el hombre, sino de que él iba a poner de su presencia para que la conducta humana terrenal entonces dejara de ser como es, y cada uno de nosotros nos convirtiésemos en profetas del Altísimo. Todos, sin excepción alguna, todos. Y aquí estoy hablando, como les dije, no se trata, ¿verdad?, de que se levanten y les voy a profetizar algo, y de aquí que mañana, y de aquí el próximo año, no. Profetizar es de que la presencia esté con nosotros, y hablemos lo que Él quiera que hablemos en el momento indicado con los que están a nuestro alrededor, ¿verdad? Convertirnos en portadores de la palabra, ¿verdad? Aquellos que estamos llevando el mensaje, y aquellos que estamos extendiendo el mensaje de la buena nueva, el conocimiento del Todopoderoso, el conocimiento del Mashiach, para poder ser luz a los demás. Hay quien necesita luz en su vida, en su matrimonio, ¿verdad?, en su forma de llevar las cosas, en su forma de conocer la palabra, en su forma de comprender los misterios, en su forma de entender la promesa, en el futuro, la segunda venida. Hace falta luz. Y yo creo que Moisés nos enseña justamente esto, ¿verdad? Y él no dijo no. Él dijo, sí, está bien, 70, y qué bueno fuera que todos fueran profetas, que todos hablaran la palabra del Eterno. Esto es lo único que un hombre nos puede expresar cuando entiende, vean, que no se trata de simplemente tener un liderazgo por tenerlo, sino de entender que lo que quiere el Creador pues es manifestarse en cada uno de nosotros y poder ser portadores de la palabra hacia los demás. Bueno, en el libro de Números y en todo lo que resta del libro de Números vemos rebeldía tras rebeldía, ¿verdad? Rebeldía tras rebeldía. Y el último pecado, ¿verdad?, que se le cuenta dentro de los 10 a Israel es la misión de los 2 espías, la cual de ahí el castigo es nada más y nada menos que quedarse 40 años castigados en el desierto. 40 años castigados en el desierto, y Moisés los sufre también. Imagínense, apenas llevaban 2 años, bueno, año y medio fuera de Egipto, en el desierto, y Moisés ya había batallado mucho con ellos. Y de pronto ocurre esto, y les dicen, ¿saben qué? Ahora se van a cumplir 40 años. Y Moisés tiene que soportar estos 40 años también en el desierto con ellos, finalmente cumpliendo su papel que era nada más y nada menos que seguir hablando la palabra del Eterno. Bueno, en todo el libro de Números vemos Torá, mandamientos, instrucciones, de mucho tipo de mandamientos e instrucciones para el pueblo. Y finalmente en el libro de Devarim es el último año de Moisés. ¿Okay?
Entonces vamos a ver esta última parte de la vida de Moisés, porque con esto cerramos la vida de este hombre. Bien, veo que están haciendo muchos comentarios por aquí. Ok, bien, por los comentarios. Dice Teresa, no es con ejército ni con fuerza, sino con mi ruaj. Ahí está. Una de las profecías, ¿verdad?, que estaban en los profetas es justamente eso, que no se trataba de un gran ejército de aviones, ¿verdad?, del mejor ejército del mundo. No se trata de tener el mejor ejército del mundo, no se trata de ser el país más importante del mundo, no se trata nada de eso, porque es a través del ruaj como se extiende el reino de los cielos en este mundo todavía, ¿verdad?, con aquellos que portan la palabra, que están que han recibido el soplo santo, y hacemos nuestra parte, ¿verdad? Así es, como por aquí también lo dijimos ayer, ¿verdad? Dice Gelita. Bien, dice Susana, entonces la presencia divina antes de la muerte de Yeshua se iba, y una vez que Él pagó el precio, nosotros en el madero, la presencia divina permanece con nosotros. Esa es la promesa que dijo Yeshua, dice, me voy para que la promesa del Padre venga, ¿verdad? Dice que era el Ruach. Y eso es justamente lo que vemos en Moisés. Moisés dice que el Eterno le dice que iba a enviar de su Ruach a los ancianos. Entonces, en este caso, ahora a nosotros. Bien, dice Julie, que humildad y sencillez de Moisés, dice el gran líder del pueblo hebreo. Dice, veo relación con lo que comentabas ayer en esta comunidad nuestra. Dice, no hay ningún falso líder, egoísta o manipulador, solo buscamos agradar y obedecer al Eterno. Ese es lo que nos enseña Moisés, fíjense. Moisés, por cierto, no presumió de su liderazgo nunca, no se sintió así, ¿verdad? Nada de eso. Al contrario, él decía, yo no soy digno, pero cuando ya sintió la responsabilidad, dice, bueno, vamos. Pero cuando ya vio que el problema era pues finalmente la falta de sinceridad, pues él dijo, bueno, fuera que todos fueran profetas. Eso sería lo ideal, y ahora tenemos esa oportunidad. Bien, finalmente en el último año de Moisés, Sefer de Barim, Moisés estaba cumpliendo 130 años. El libro de Deuteronomio es el último año de Moisés, y esto fue escrito en unos pocos días, muy poquitos días. Lo vimos cuando estudiamos la Torá. Y finalmente llega el momento en donde donde el pueblo de Israel va a entrar a la tierra, ¿verdad? ¿Y qué hace aquí Moisés? Todavía con todo lo que ha pasado, ¿verdad? Moisés les exhorta y les dice, ¿saben qué? Y por eso se llama Devarim, palabras que se vuelven a repetir, las mismas palabras que el Eterno les dio, Él se las vuelve a repetir. Estas son las palabras que habló Moisés a Israel a este lado del Jardín, en el desierto, en el Arabá, frente al Mar Rojo. Y aquí comienza a repetir Moisés toda la Torá, ¿verdad? Toda la Torá, y empieza a hablar de el trayecto que hicieron cuando salieron de Egipto hasta llegar a la tierra. Empieza a hablar de Haseret Hadebarim, las 10 frases, las 10 palabras. Les recuerda cómo recibieron las 10 frases. Les recuerda también las bendiciones, ¿verdad? Todo aquí Moisés hace una remembranza, un recuerdo de las festividades, de la dieta bíblica, ¿verdad? Del año de remisión, bueno, todas las leyes que estaban relacionadas a la entrada en la tierra prometida. Los korbanot, la bendición y la maldición del pueblo, dependiendo, ¿verdad?, su corazón hacia dónde se iba a inclinar. Y finalmente les habla también del futuro, les habla de que si ellos elegían la maldición, la desobediencia, pues iban a padecer fuera, en una tierra extranjera. En el capítulo 30 de Deuteronomio,
ya leímos también esto, lo hemos estudiado en la profecía. El Eterno les dice a través de Moisés que después de haber estado en el exilio, y esto fue el exilio babilónico, tiene todas las señales del exilio babilónico, Él les iba a poner condiciones para ser restaurados y para regresarles otra vez a su tierra, lo que pasó en la época de Zorobabel con el decreto de Ciro, que regresaron de todas las naciones, de las 120 y tantas naciones que dominaba Ciro el persa, todos estaban dispersos, regresa un remanente. Finalmente, Moisés es sucedido por Yehoshua, por Josué. En el capítulo 31 viene este joven que es distinguido, ¿verdad?, por su celo también, por su obediencia, por su llamamiento, por su firmeza, y Moisés pone manos sobre él y le pasa la smijá, la ordenación a Josué. Él iba a ser el encargado de introducir al pueblo en la tierra prometida. En el capítulo 32 viene unas bendiciones que da Moisés al pueblo, y finalmente en el 33, ¿verdad?, también bendice a las 12 tribus. Y en el 34 finalmente vamos a ver el desenlace de la vida de este hombre significativo. Dice en el capítulo 34 ok, déjenme ver lo que dice aquí. William dice: porque por ahí andan muchos, dice, los cuales os dije muchas veces y ahora os dije llorando, son enemigos del madero. Bien, así es, los que van en contra de la voluntad del Padre. Bien, dice en el 34: subió Moisés de los campos de Moab al monte Nebo, a la cumbre del Pisga, que está enfrente de Jericó y Jericó, y le mostró el Eterno toda la tierra de Galaad hasta Dan, todo Neftalí, la tierra de Efraín y de Menashe, todas las tierras de Yehudá hasta el mar occidental, el Negev, y la llanura, la vega de Jericó, ciudad de las palmeras, hasta Zoar. Y le dijo el Eterno: esta es la tierra, fíjense, esta es la tierra de que juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré. Te he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás allá. Ya dijimos en Deuteronomio capítulo 1 que Moisés le dijo por medio del Eterno, ¿verdad?, ahora ya sois una gran multitud, como la arena del mar. Ahí les cumple la multiplicidad a Abraham, Isaac y Jacob. Aquí ya cuando le muestra la tierra, le dice: aquí está la tierra. Esa va a ser la tierra de Dan, de Neftalí, ¿verdad?, de Asher, de todo. Ahí le dice. Y le dice: aquí está la tierra que yo le prometí a ellos. Ahora, solamente que aquí le recuerda que él no iba a entrar, ¿verdad? Te he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás allá. También ya sabemos esto, ¿verdad?, aquel día que Moisés representó mal al Eterno, y entonces el Eterno lo castiga y no le permite entrar a la tierra prometida físicamente, aunque después vemos que Moisés aparece ya transformado, ¿verdad?, en la época de Yeshua. Ahí está Moisés con un cuerpo celestial, aparece con Eliyahu. Bueno, dice en el 5: y murió allí Moisés, siervo del Eterno, en la tierra de Moab, conforme al dicho del Eterno, y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Bet Peor, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Ahora, hay un texto en donde el Eterno le dice que iba a morir, ¿verdad? Le dice: sube y muere. Déjenme localizarlo, a ver si alguien lo localiza antes. En el libro de Devarim, que también llama mucho la atención, ¿verdad? ¿Dónde está este texto? En el 32:50 aparece, y en el 34:5 también dice. 34:5. No, pero en el 32:50. Vean, 32:50 dice: sí, vean,
Voy a leer desde el verso 48. Ahorita vamos a las preguntas por acá que me hacen. 32:48. Habló el Eterno a Moisés aquel mismo día diciendo: sube a este monte de Abarim, al monte Nebo, situado en la tierra de Moab, que está frente a Jericó, y mira la tierra de Canaán que yo doy por heredad a los hijos de Israel. Y vean el 50 lo que le dice: y muere en el monte al cual subes, y sea unido a tu pueblo, así como murió a Aarón tu hermano en el monte Hor, y fue unido a su pueblo. Por cuanto pecasteis contra mí en medio de los hijos de Israel en las aguas de Meriba, en Kadesh, en el desierto de Sin, porque no me santificaste en medio de los hijos de Israel. Verás por tanto delante de ti la tierra, mas no entrarás allá a la tierra que doy a los hijos de Israel. ¿Qué les parece? Sube y muere. Ahora voy otra vez a Deuteronomio 34. Vean lo que dice en el verso 7 en 34:7. Dice: era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Dice: sus ojos nunca se oscurecieron, ni perdió su vigor. ¿Qué les parece? No quedó ciego, ni quedó sin fuerza. Era un hombre fuerte todavía. Era un hombre que acababa de luchar con gigantes, imagínense. Dice la historia judía que él mismo luchó con un gigante y lo destruyó. Era un hombre completo, fuerte, ¿verdad? Veía muy bien, 120 años. Pero el Eterno le dice: ve y muere ahí. Le corta la vida. Llega un momento donde le corta la vida. Acaba su obra, termina sus días y le quita la vida. No le permite entrar por el pecado, ¿verdad?, de mal presentar al Eterno. Pero también esto lo usa, ¿verdad?, para llevarlo a un lugar mejor. Bueno, en la época de Yeshua vemos que Moisés aparece ahí transfigurado también con Yeshua. Bien, ¿qué significa todo esto? Finalmente que Moisés muestra también. Ahora, Moisés es presentado como un hombre imperfecto también. Tiene muchas cualidades, tiene mucha experiencia, tiene mucha madurez, todo el tiempo está sosteniendo al pueblo, ora por él, intercede por él, es profeta, es juez, ¿verdad?, de Israel, pero también el Eterno permite que se equivoque, que no sea el hombre perfecto. ¿Por qué? Porque si ahorita, ¿verdad?, imagínense en el judaísmo cómo lo idolatran, cómo le llaman padre. En el judaísmo le llaman Avinu, le llaman Moshe Avinu, ¿verdad? Y también Moshe Rabenu. Bueno, Moshe Rabenu, en este caso Avinu le llaman Abraham Avinu, pero en el caso de Moisés le llaman Moshe Rabenu, nuestro Moré, nuestro maestro. Y pues bueno, Yeshua dijo que no le llamen a nadie rabí, ¿verdad? A nadie le llamen rabí, dice, porque uno es el rabí, el Mashiach. Pero a Moisés se le llega a idolatrar en algunos lugares y le llaman Moshe Rabenu, le llaman el hombre más grande y el profeta más grande de Israel. Sin embargo, aquí el Eterno permite también que haya un pecado en él, y lo muestre como un hombre imperfecto también, ¿verdad? Un hombre que cometió un error y pues que también tuvo un castigo, ¿verdad? Y pero finalmente vemos que Moisés completa su obra. Moisés termina su obra, su llamado, lo termina, instruye al pueblo, deja un sucesor también, ¿verdad?, el cual unge, el cual ora por él, para que finalmente cumpla lo que el Eterno prometió a la descendencia de Abraham. ¿Okay? Bien, dice Hadassah, sería esta primera vez que entran a la tierra, la promesa cumplida del Eterno de darles la tierra, es decir, la promesa que hoy día dicen que están esperando. Así es, como lo hemos hablado antes, Hadassah, cuando el Eterno le cumple a Abraham, y eso dice el libro de los Hebreos, el libro de los Hebreos dice que el Eterno le cumplió a Abraham las dos cosas que le prometió, ¿verdad? ¿Cuál? Multiplicidad y la tierra prometida. Incluso la carta a los Hebreos dice así, dice: y así como el Eterno le cumplió dos cosas, ¿verdad?, dice, ¿cómo no cumplirá
las promesas en Yeshua, en Mashiach, que son en un nuevo pacto y mejores promesas, dice. Entonces, la promesa de Abraham se cumplió, efectivamente. Ya hemos hablado, ¿verdad?, de lo que dicen hoy actualmente en muchos grupos, es por la influencia sionista, por la influencia cabalista también, y es el gran engaño del Satán, que está usando a los que se dicen ser judíos y no lo son. Y eso es un gran engaño sobre todo los creyentes, para imponerles una esperanza y una promesa física, cuando Yeshua habló de una redención celestial. Así que así es, Hadassah, se les cumplió eso. Después viene la rebelión, obviamente, de Israel, y son llevados al exilio, y después el Eterno los lleva de regreso en la época de Zorobabel. Bien, dice Hadassah, aunque vi por ahí citas que la promesa es condicionada a obediencia a su palabra, si no iban a ser esparcidos. Así es. Después, por no cumplir con la obediencia, entonces son llevados por los caldeos al exilio. Después de 70 años, finalmente regresa un remanente. ¿Ok? Bien, ¿qué más dicen por acá? Víctor, lo mismo pasa con Pablo en el cristianismo, lo idolatra. Así es, en el caso de Pablo se convirtió en su Mesías, por cierto. Para el cristianismo, la figura de Pablo es su Mesías. Para todo Pablo, y nada más lo que les conviene, es otro problema también el cristianismo. Teresa dice, ¿por qué somos de polvo? Gracias al Eterno bendito. Ok, porque solo somos de polvo. Bien, así es, Moisés no es perfecto, ¿verdad? No hubo hombre perfecto, de hecho no lo hay, dice la Escritura. Dice Oscar, el cristianismo hasta los pastores son alabados. Bueno, de verdad que hay figuras humanas, así es, que los hombres caen en esa veneración de los hombres, ¿verdad? Bien, dice Simchabai, Deuteronomio 34:10, dice que le vio cara a cara, en realidad le vio al Eterno. No, esa expresión en hebreo quiere decir que habló con el Eterno sin intermediarios. Por ejemplo, el pueblo de Israel tenía un intermediario que era Moisés, ¿verdad? Entonces tiene que ver con que el Eterno le hablaba directamente a Moisés. Por cierto, aquí hay algo también, ¿verdad?, interesante en la Escritura, que el judaísmo lo ha cambiado. El pueblo de Israel, cuando no quiso escuchar más la voz del Eterno, pidió que Moisés fuera el intermediario. Y entonces el Eterno dijo, muy bien, así lo han pedido, tendrán un intermediario. ¿Qué significa esto? Que Yeshua viene a cumplir finalmente esa profecía de un intermediario. Yeshua es el intermediario entre nosotros, la creación, las criaturas, y el Creador. De tal manera que el judaísmo se equivoca cuando dicen que en la Torá nunca han tenido un intermediario y no necesitan de intermediario, que ellos pueden llegar directamente al Padre, ¿verdad? Eso es falso, porque la Torá ahí dice que el mismo pueblo dijo, no queremos escuchar, ve tú, sube tú, le dicen a Moisés, y tú recibirás las palabras y tú nos las dirás a nosotros. Ese es un intermediario, es la sombra del Mashiach. Entonces, bueno, eso es lo que está escrito y queda como testimonio. Y bueno, Moisés pues finalmente también es la sombra del Mashiach, es el hombre elegido, es el hombre enviado, es el ungido, es el libertador, es el que ora, el que intercede, es el que trae también expiación a través de las leyes de los korbanot. Es la sombra también de el hombre que finalmente limpia al pueblo, lo prepara para finalmente después entrar a la tierra prometida. E incluso, vean, Moisés tiene que morir por un pecado del pueblo. Moisés los culpa a ellos, ¿se acuerdan? Les dice que por la culpa de ellos no iba a entrar. Entonces Moisés tiene que morir por un pecado del pueblo para que el pueblo entre finalmente. ¿Qué les parece? Para que el pueblo finalmente entre a la tierra prometida. Y pues finalmente Moisés cumple todas estas sombras del Mashiach. ¿Y qué nos quedamos con la vida de Moisés, verdad? Pues con todas esas características, que es un hombre que se siente indigno de portar la palabra,
pero una vez que entiende la responsabilidad tan grande de portar la palabra, y ve la necesidad tan grande de que todos porten la palabra, él dice entonces, bueno fuera que todos fuesen profetas. ¿Ok? Así que escuchen hasta el día de hoy, también para todos ustedes, bueno fuera, y es menester nuestro, que todos portemos la palabra, la presencia y la palabra del Eterno, ¿verdad?, para hacer luz a los que nos rodean, a los que están cerca de nosotros, a los que están en tinieblas, a los que ya sea por el mundo, ya sea por la aflicción, ya sea por la religión o los dogmas, están en tinieblas. Igual para que el mensaje de ayer, ¿verdad?, que todos todos tenemos ese llamado, y la presencia divina que está con nosotros nos unja con poder, así como a Esteban, nos llene de palabras para llevar la palabra finalmente a aquellos que están sin ella.